Hola, ¿qué tal? Yo soy Lizzy Frizzy, bienvenidos a otro video más. El día de hoy vamos a hacer figuras para pasteles. Tomando en cuenta las festividades del 6 de enero, hice los 3 Reyes Magos. Ese día en México festejamos el Día de los Reyes Magos. En este tradicional día, los niños abren los regalos que pidieron con anterioridad a los Reyes Magos. Y todos nos reunimos a cortar la rosca de Reyes. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la carita del Rey Mago. Vamos a tomar un poco de fondant, agregar CMC para endurecer nuestro fondant y colorante color piel, dependiendo del Rey Mago que vayas a hacer. Las herramientas de apoyo que voy a utilizar serán una base para moldear pétalos de flor y esta herramienta a la que llamo acocador. Vamos a tomar el fondant y le vamos a dar forma de óvalo. Una vez que se ve así, lo voy a colocar en la base para pétalos. Esto nos ayudará a evitar que la parte de atrás de nuestra cabeza se haga plana. Con los dedos meñiques voy a formar la parte que va alrededor de los ojos. Voy a remarcar un poco con la herramienta. Esto me ayudará a orientarme mejor y saber en dónde van ubicados nuestros ojos. Ahora vamos a tomar la duya número 10 y la número 4 para formar los ojos. Con esta punta voy a marcar mis ojos. Voy a calcular la distancia para el otro ojo, simulando que marco otro en medio. Ahora, con un exacto, voy a quitar el exceso de nuestro ojito. Tan solo será un poco para que el fondant blanco que va a ir en la parte de encima no desborde el ojo del rey. Voy a tomar nuevamente mi herramienta acocador y voy a aplastar los excesos que salieron del ojo. Para formar los ojos voy a tomar un poco de fondant blanco. Haré 2 bolitas pequeñas lo suficiente para que puedan cubrir todo ese espacio. Ahora con la duya número 4 voy a marcar las pupilas de nuestros ojos. Las pupilas las vamos a pintar con colorante en gel, color negro y una gotita de vodka para que este seque más rápido. Y con un pincel de punta fina vamos a colorear los círculos que marcamos previamente con nuestra duya. Para darle un poco de luz a los ojitos voy a utilizar el fondant blanco y hacer unas pequeñas bolitas que cubran parte de mi pupila y parte del ojo de la parte de afuera. Para los párpados voy a utilizar fondant color piel, lo vamos a estirar. Y con la misma duya que utilizamos para hacer los ojos vamos a hacer una bolita. La vamos a partir por la mitad y esta la voy a pegar arriba de nuestro ojo para que nuestro rey no luzca asustado. La nariz la voy a formar con mis dedos. Estas dimensiones yo las calculo, pero si tú quieres algo más exacto, puedes imprimir la imagen del monito que quieres hacer y tomar las dimensiones de ahí. Voy a formar una gotita así, que la punta sea más delgada y la parte de abajo más ancha, para darle un poco de volumen a la nariz. Voy a dar unos pellizquitos. Y con la ayuda de mi herramienta, este se llama Shaper, lo puedes encontrar en Amazon, muy barato. Vamos a formar las fosas nasales y voy a aplastar justo arriba de donde está. Recuerden que nuestra nariz va a lucir un poco tosca al principio, pero ya después de ponerle el bigote todo
va a combinar. Los bigotes y las cejas se lo formé con los dedos, haciendo más presión en las orillas para formar esas puntas. Y para las cejas, utilicé el Exacto para darle un efecto de cabellitos. Para la boca voy a utilizar esta herramienta, pero la punta redonda, y nuestro shaper. Vamos a hacer un poco de presión para hacer un hoyo así. Y con mi shaper voy a empezar a formar el área. Vamos a formar la barba con nuestras manos. Debe de quedar algo así, dejando un pico para darle un efecto más dramático. La parte de arriba debe ser delgada porque va a ir por debajo de nuestro bigote. Para la corona utilicé fondant color dorado. Hice una tira de aproximadamente 2 centímetros de ancho y utilicé un cortador para arcilla. Así es como luce nuestra corona ya terminada. La pinté con matizador dorado y agregué una bolita de fondant rojo para darle más realce. El palito de bambú encajado en el cuello nos ayudará a sostenerlo mucho mejor de nuestro cuerpo. Y así es como nos queda terminado. El cuerpo lo elaboré de cono de nieve. Y ya solo lo forramos con fondant. Si quieres darle un toque más elegante, puedes agregar un poco de matizador azul. Y nuestro mechón está listo. Muchas gracias por ver este video. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Lizzy Frizzy Repostería. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.